al verso 3. Vamos a ir al verso 3. Amén. ¿Cómo empieza el Señor su sermón, su enseñanza a la multitud y a los discípulos? Por eso se llama el sermón de las bienaventuranzas. Este sermón empieza el Señor diciendo: bienaventurados. Bienaventurados. La palabra bienaventurado, gloria al Señor, en griego es Makarios. Estaba examinando esta palabra en el original griego. Y esta palabra, de donde se traduce, es del griego Makarios, que significa dichoso, significa feliz o afortunado. La pregunta es: ¿por qué al Señor le plació hablar de la bienaventuranza, de la felicidad, de la fortuna? Gloria al Señor. ¿Por qué al Señor le plació hablar, gloria al Señor, de las bienaventuranzas aquí, hermanos? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque toda esa gente que lo empezó a seguir al Señor tenían un falso concepto de lo que era ser un bienaventurado, gloria a Dios. Y Cristo lo que está haciendo aquí es enseñarle a esa multitud que le empezó a seguir lo que de verdad es ser un bienaventurado delante de Dios, hermano. No sé si me están entendiendo. ¿A qué lo llama este mundo bienaventurado? ¿A qué lo llama bienaventurado el mundo? ¿A qué? ¿Estamos aquí? ¿A qué lo llama dichoso este mundo? ¿A qué lo llama feliz esa persona? ¿A qué lo llama que afortunado esa persona? ¿Qué afortunado esa mujer? ¿A qué lo llaman? ¿Quién sabe cuando tiene una buena casa, una casonaza? ¿Quién sabe cuando tiene mucho dinero? ¿Quién sabe cuando tiene fama? ¿Quién sabe cuando ha alcanzado muchas cosas en esta tierra? Todo el mundo dice: ¡qué afortunado! ¿Sí o no? Pero ¿de qué sirve que tengan todo eso si alguien tiene cáncer, está enfermo? Porque ellos también conciben que un afortunado tiene que tener salud, tiene que tener dinero, y tiene que tener, quién sabe, fama, y tiene que tener otras cosas. Y usted no cree que la gente que empezó a seguirlo al Señor, ¿usted no cree acaso que ellos tenían un falso concepto de lo que era ser un bienaventurado, de lo que era ser un afortunado? Así como muchos, quién sabe, que están aquí. Pero el sermón del monte, hermano, gloria a Dios, el mismo Cristo, el Maestro, lo que quiere él enseñar es lo que a los ojos de Dios es ser un verdadero hombre o una verdadera mujer, bienaventurado a sus ojos. ¿Por qué? Porque lo que este mundo a veces tiene como bienaventurado delante de Dios es abominación, delante de Dios es inmundicia, gloria a Dios, a su nombre sea la gloria. Y lo que delante de Dios es ser un bienaventurado, es ser un dichoso, para este mundo a veces no tiene valor, gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? A mí no me interesa lo que este mundo tenga por bienaventurado, a mí me interesa lo que al Dios del cielo tiene por bienaventurado. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Amén, hermano. Pero ¿cuántos aquí, gloria al Señor, buscan esa fortuna de este mundo? Buscan la dicha del mundo. Buscan esa felicidad que da este mundo, ese gozo que da este mundo. Buscan, gloria al Señor, esa fortuna que da este mundo. Alabado sea Dios. A su nombre sea la gloria. Tú puedes ser un afortunado para la gente de este mundo, pero delante de Dios eres un pordiosero miserable. Eres un miserable que no tienes nada delante de Dios. Porque si tú no tienes a Dios, si tú no tienes las cosas del reino, tú no tienes nada delante de Dios. Tú eres un desnudo, un pobre ciego y miserable delante de Dios. Alaba la gloria de Dios en esta noche, hermano. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria, hermano. Pregúntale al que está a tu costado, dile:
¿Bienaventurado según Dios o bienaventurado según el mundo? Dile. Pregúntale, ¿bienaventurado según Dios o según el mundo? Dile. ¿Aló? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Ah? Muy bien. Muy bien. ¿Bienaventurados quiénes? Dice. Los pobres en espíritu. Y luego da la razón por qué el Señor dice que son bienaventurados. Porque esa palabra ¿por qué? Es una conjunción que indica causa. Y eso me habla que el Señor luego dio la razón o la causa de por qué es que ellos son bienaventurados. ¿Y qué dice por qué son bienaventurados? Porque son de Estados Unidos, dice. ¿Aló? ¿O no dice más bien porque de ellos es el reino de los cielos? ¿Ah? Ahora escúcheme. La primera actitud que el Señor da en el versículo 3 de un ciudadano del reino de los cielos, ¿qué es? Es que es un pobre en espíritu. Y la pregunta es, ¿y qué es un pobre en espíritu? Hugo Chávez, cuando dio su conferencia acerca de las bienaventuranzas, él dijo, pero ¿cómo un Dios que quiere lo mejor para el hombre va a decir que alguien es dichoso siendo pobre? ¿Y cómo un Dios que es amor va a decir que alguien es feliz llorando? Ese Dios es un Dios contradictorio, dijo. Pero esa es la gente natural que no entiende las cosas de Dios, que no entiende las cosas espirituales, gloria a Dios, que no entiende lo que el Señor trata de enseñar aquí con estas bienaventuranzas. Pero es el trabajo de los ministros de Dios, el poder con la ayuda del Espíritu Santo hacer entender a las personas para que juntos podamos ser edificados, gloria al Señor, con la palabra de nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora escúcheme, ¿quién es un pobre en espíritu? La palabra pobre en griego es oitojos. Son medio raros las palabras en griego. Nosotros no hablamos griego, pero si queremos entender un poquito hay que ir al original también. La palabra pobre en griego es oitojos. ¿Y sabe a qué se refiere esa palabra griega? Tiene muchas cosas, muchos significados, pero le voy a dar unos dos por ahí. Esa palabra griega se refiere a un pordiosero y a un mendigo. ¿A qué se refiere la palabra pobre en griego? A un pordiosero o a un mendigo. Escúcheme, pero no a esos mendigos que se esconden la mano y que se esconden la pierna y salen a las plazas a mendigar por ahí y en 3 horas se sacan 1.500 soles, se sacan 3.000 soles. No se está refiriendo a esos mendigos, porque esos no son mendigos, esos son estafadores, esos son falsos, esos son perversos, que por su avaricia no ven la forma de cómo obtener dinero y no se sacian, gloria al Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, hermano. Pero escúchame, hermano, aquí se está refiriendo de verdad a una persona. Escuche por favor esta palabrita. Esa palabra pobre se está refiriendo a un mendigo que no tiene ni siquiera poco de lo que necesita para sobrevivir. Se refiere a un mendigo que no tiene ni siquiera poco de lo que necesita para sobrevivir. Más bien se refiere a aquel que no tiene nada de lo que necesita para sobrevivir. No se refiere a una persona que tiene poco
de lo que necesita para su supervivencia. No, se refiere a alguien que no tiene ni siquiera lo poco que necesita para sobrevivir. O sea, aquel que no tiene absolutamente nada. Gloria a Dios. Aquel que no tiene ni siquiera lo poco de lo que necesita para sobrevivir. Por eso, para su subsistencia, este pordiosero, este mendigo, depende de donaciones que suplica de otros, extendiendo su mano necesitada para poder sobrevivir. Es tan pobre, es tan miserable este hombre, está tan en la ruina, hablando materialmente, que no tiene nada con qué sobrevivir. Y tanto así que para él sobrevivir depende, ¿sabes de qué depende? No depende del mismo. No depende del mismo. Él depende de donaciones que él solo suplica, que él solo ruega, que él no demanda, que él no reclama, que él solo estira su mano miserable para rogar, para clamar, para suplicar, para humillarse, que alguien siquiera le pueda donar una migaja para que pueda saciar su necesidad. No sé si me está entendiendo, hermano. Muy bien. Eso da la idea en el griego, hermano. Pero ahora escúcheme. Entonces, entendiendo esta definición, ¿cómo podemos definir ahora un pobre en espíritu? Deme unos minutitos, yo voy a terminar, solo son 2 textos. Escúcheme. ¿Cómo podemos definir, al dar esta definición, cómo podemos definir a un pobre en espíritu entonces? ¿Quién es un pobre en espíritu? ¿Cómo podemos definirlo? ¿No le interesa? Entendiendo este concepto, entonces podemos definir, escuche bien, que un pobre en espíritu es aquel que ha descubierto su miseria y su ruina espiritual delante de Dios y reconoce que está desprovisto en sí mismo de todo lo que se necesita para tener entrada en el reino de Dios. No sé si me está entendiendo. No diga amén por compromiso, no sea mentiroso. Si usted está entendiendo, diga amén. Si no, diga repítamelo porque medio que no lo entendí. ¿Ah? Aleluya. Un pobre en espíritu se refiere a aquella persona que ha descubierto, ¿qué cosa? Que tiene un gran campeón dentro. Ha descubierto un gran potencial de ganador que tiene dentro. Ese es un pobre de espíritu. ¿Ha descubierto lo afortunado que es? ¿Ah? No. Lo único que este pobre ha descubierto es su miseria y su ruina espiritual delante de Dios. Esta persona, pobre de espíritu, reconoce que él está desprovisto en sí mismo de todo lo que se requiere y lo que se necesita para tener entrada en el reino de Dios. A eso se refiere un pobre en espíritu. Pero ahora escúchame, hermano, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Será que todo ser humano es un pobre en espíritu, sí o no? ¿Ah? A ver, respondan. ¿Sí o no? Amén, hermano, sí, dígalo con seguridad. Dígalo con certeza. Y aquí muchos me están diciendo, entonces todos son del reino de los cielos, porque todos son pobres. ¿Cierto? No. Porque ¿cuál es la diferencia? Escúcheme. Un pobre en espíritu no solo es un miserable al igual que todos los demás, sino que a diferencia de todos los miserables,
este hombre es claramente consciente que lo es. No sé si me están entendiendo. Aleluya, gloria a Dios. Escuche, hay aquí pobres miserables en espíritu delante de Dios. Pero ¿sabes qué? El problema de esos hombres es que ellos no han visto su condición de miserables delante de Dios. Por eso cuando se les predica el evangelio, cuando se les invita a la campaña para que escuchen la palabra de Dios, para que escuchen el evangelio, dice: yo no tengo tiempo, yo no necesito. Vayan a predicarlo a ese ladrón, a ese sicario, a esa prostituta, a ese drogo. A mí no, yo no hago mal a nadie, yo trabajo, yo paro en mi casa, yo soy estudiante, yo no hago mal a nadie. Es que tú eres un pobre en espíritu, pero el problema es que estás ciego, que no ves tu desnudez, que no ves tu miserable condición. Pero la diferencia de los pobres que el Señor está hablando aquí son de aquellos que de verdad han sido iluminados, han sido alumbrados por el evangelio, por la ley de Dios, por la santidad de Dios, y ellos han descubierto que son miserables pecadores delante de Dios y que no tienen nada bueno en sí mismos que ofrecerle a Dios para que Dios les dé entrada en el reino. ¿Cuántos pobres hay aquí? Aleluya. ¿Cómo descubre uno esa pobreza espiritual? ¿Cómo alguien llega a descubrir esa pobreza espiritual? ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo una persona va a llegar a descubrir esa pobreza espiritual? ¿Cómo? ¿Usted cree que predicando psicología? ¿Usted cree que hablando cualquier cosa? No. Por eso escúcheme. Si a usted, en el lugar donde usted va, donde congrega, donde usted reúne, no le predican el evangelio, yo dudo que usted haya conocido, haya descubierto lo miserable que es usted delante de Dios. Porque solo el bendito evangelio, solo la luz del evangelio puede alumbrar a un pecador y mostrarle su miserable condición para hacerle tener sed del Salvador. Gloria al Señor. Por eso es que mucha gente desprecia a Jesús. Por eso es que mucha gente le dan la espalda a Jesús. Por eso es que mucha gente rechazan a Cristo. ¿Por qué? Porque creen que ellos no lo necesitan. ¿Y sabe por qué creen que ellos no lo necesitan? Porque no han visto su pobreza, porque no han visto su miserable condición delante de Dios. Pero todos aquellos que lo han visto, que se han descubierto quiénes son delante de Dios por verse al espejo del evangelio, han hecho de Cristo su único tesoro. Nada es más importante para ellos que Cristo. Cristo es todo para su vida de ellos. Oye, hermano, aquí esta gente quiere que le cuenten chistes, hermano. No quieren palabra, gloria a Dios. No quieren palabra de Dios, hermano. No quieren escuchar la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Estamos aquí o no? A ver, mírenlo la cara que está a su costado. ¿Sí está con ganas, está con cara de que está recibiendo la palabra? ¿Sí, de verdad? ¿O tiene cara de ganas de irse a su cama? De irse al Facebook a chatear ahí toda la noche. ¿Aló? ¿Estamos aquí o no? Ahí no tienen sueño, ahí no tienen frío, gloria al Señor. Yo hermano, cuando me invitaron a predicar por la sierra en un lugar que hacía un fríísimo, hermano, y me invitaron a una vigilia, pero ahí a una vigilia hasta la 1 de la mañana, porque hacía un frío terrible. Y estaban que dormían en la vigilia, en la palabra, todo cabeceando en el frío. Y yo digo, bueno, voy a cortar porque ya está el mensaje, pero me dieron hasta la 1. Y después, yo me voy al baño a eso de las 2 de la mañana, y me encuentro como a 5 ahí, en un lugarcito donde había internet, y estaban ahí con el celular. ¿Y qué? ¿No tenían sueño? ¿Aló? ¿No será más bien que estás muerto? A su nombre sea la gloria. ¿No será más bien que están, quién sabe, usurpando una identidad de ciudadanos del reino cuando no lo son y viven engañados? Gloria al Señor.
A su nombre sea la gloria. ¿Sabe por qué? Porque a los que son ciudadanos del reino les gusta la palabra del reino, gloria al Señor. Les gusta el evangelio del reino. A su nombre sea la gloria. A su nombre. ¿Estamos aquí o no, hermano? Yo le dije que me dé unos minutitos, ya sé que es tarde, voy a terminar ya. Para la bendición de los aburridos, ya voy a terminar. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cómo descubro mi pobreza espiritual? ¿Sabe lo que dice Proverbios 21:2? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. ¿Qué dice Proverbios 21:2? Todo camino del hombre es recto o limpio, pero ¿en dónde? En su propia opinión. Ahora escúchenme. Según ese versículo de Proverbios 21:2, pregunto, ¿cuál es el problema de por qué el hombre no puede descubrir su pobreza espiritual? Porque Proverbios 21:2 dice que todo camino del hombre es recto o derecho, pero en su propia opinión. Entonces, ¿tú ves ahí a los hombres que reconocen su pobreza? No, sí o no. Pero ¿cuál es su problema de por qué ellos no pueden reconocer su pobreza espiritual? ¿Por qué? ¿Sabes cuál es la respuesta? La respuesta es que los hombres, que la gente no pueden descubrir su pobreza espiritual porque ellos se miden en su propia opinión y no ante el estándar de Dios. Y ese texto continúa. ¿Y sabes qué más dice? Pero Jehová pesa los espíritus o los corazones. ¿Y por qué Salomón usa la palabra pesa? Dice que Jehová pesa. ¿Por qué? O sea, Dios ve la condición de esta persona no por lo que ellos opinan de ellos mismos ni de sus caminos. Dios ve la condición de cada hombre, de cada persona en esta tierra, de acuerdo a su estándar de Él, de acuerdo a su medida de Él, de acuerdo a su propia regla de Dios. Y ese es el problema de mucha gente, que ellos se miden y sacan su conclusión que están bien, que no necesitan arrepentimiento, que no necesitan al Salvador, que no necesitan creer, que no necesitan eso. ¿Por qué? Porque ellos se miden ante su propia opinión, pero ignoran el estándar de Dios. Gloria a Jesús. ¿Te has visto ante el espejo de la palabra de Dios quién eres de verdad? ¿Te has visto quién eres? ¿Sí? ¿Sí nos hemos visto quiénes somos de verdad? Por eso que andamos con el pecho alto, ¿sí o no? De tanto que te has visto quién eres, por eso que ni a los cultos vas, gloria al Señor. Porque aquel que ve su miserable condición va a buscar de Dios, hermano. Va a congregar porque entiende que es un miserable y que necesita de Dios. Va a orar porque entiende que necesita de Dios. Va a escuchar la palabra porque entiende que necesita de Dios. Hermano, aquel que es un pobre en espíritu, tú nunca lo vas a ver con el pecho alzado. Nunca lo vas a ver menospreciando a otros. Nunca lo vas a ver tú creyéndose más que otros. Porque él ha visto quién es delante de Dios. Él se ha visto en el espejo de Dios. Así como Isaías, cuando se comparó ante la santidad de Dios, él no dijo, ay de ustedes carnales. Él no dijo, pobre de ustedes. Él dijo, ay de mí, gloria al Señor. Ay de mí, pobre de mí, miserable de mí. Porque cuando alguien se ve ante el estándar del carácter santo de Dios, va a entender su miserable pecaminosidad delante de ese Dios. ¿Estamos aquí o no? Dale una alabanza a Jesús, hermano, y bote esa pereza, gloria al Señor. Bote esa pereza que no te deja crecer, hermano. Bote ese aburrimiento, gloria al Señor. Bote esa carnalidad que te tiene todo así mediocre, gloria al Señor.
Que cualquier cosita que viene a tu vida ya te tiene por los suelos, que estás todo desanimado, que no quieres nada de las cosas de Dios. ¿Hasta cuándo va a haber una iglesia mediocre, fría, hipócrita, tibia? Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Dile al que está a tu costado, parece que te están hablando, dile gloria a Dios. No te hagas, dile, no te hagas. A su nombre sea la gloria, hermano. A su nombre. Alabe la gloria de Dios, mi hermano. Ahora escúchame. ¿Qué pasa si uno no ve su pobreza espiritual? ¿Qué pasa si uno no puede ver, no puede descubrir su pobreza espiritual, aunque es un miserable delante de Dios? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué va a pasar? Escúcheme. ¿Qué pasa si no descubro mi pobreza espiritual? Sin esta pobreza espiritual es imposible que alguien vea a Cristo como su único tesoro. Gloria a Dios. ¿Sabes cómo yo sé que tú reconoces que tú eres un pobre en espíritu? ¿Cómo tú ves a Cristo? ¿Qué Cristo es para ti? Eso me dice si tú eres un pobre en espíritu o no. Porque aquellos que son pobres en espíritu han hecho de Cristo su único tesoro. Nada es más importante para ellos que Cristo. Cristo es todo para ellos. Todo lo demás es secundario, es sin importancia, es en segundo plano. Pero Cristo es la meta de todo, de todo. Él es el centro, Él es el motor, Él es el eje de todo. Él es, gloria al Señor. Para un pobre ha visto a Cristo así, como su único tesoro. Sin esta pobreza espiritual, es imposible que alguien clame y extienda su mano necesitada de la fe a Dios en busca de la salvación como un don. Si tú no has visto tu pobreza, nunca extenderás tu mano de la fe a aquel proveedor de justicia, a aquel proveedor de salvación, a aquel proveedor de misericordia, a aquel proveedor de gracia. Pero todo aquel que ha descubierto su miserable condición extiende la mano necesitada de fe, porque la fe para un pobre en espíritu es como la mano que lo extiende al único dador para poder recibir algo por gracia y misericordia de ese Dios proveedor. Algunos el frío nos ha tapado la boca, hermano. Saque la mano del bolsillo, gloria a Dios, alabe a Dios, hermano. Denle un aplauso a Jesús, hermano. Y no de vergüenza, gloria al Señor, ahí en la banca. Muy bien, quiero terminar en el 4, rapidito, ahí vamos a terminar. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué son bienaventurados? Porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Mira, hay más que hablar ahí, lo vamos a dejar ahí. Y luego, cuando el Señor da la primera bienaventuranza, a continuación el Señor dice: bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran. ¿Quiénes más son bienaventurados? ¿Y por qué son bienaventurados? Porque solo ellos recibirán consolación. Ahora escúcheme. Bienaventurados los que lloran, hermano. ¿Y quién no ha llorado aquí en la vida? A ver, levante la mano el que no ha llorado en la vida. Muchas que están aquí han llorado por el novio que los ha dejado. Han llorado por el celular que les han robado. Han llorado de rabia cuando no han cumplido un objetivo que han querido. Algunas hasta han llorado cuando el esposo no les ha cumplido su capricho. ¿Aló? ¿Quién no ha llorado en la vida? ¿Ah? ¿Quién no ha llorado en la vida? Todos hemos llorado en la vida, hermanos. Cuando pierdes un familiar, ¿acaso no lloras? Tenemos emociones, somos creados así por Dios.
tenemos sentimientos. A ver, diga, ¿usted cree que es pecado llorar? ¿Usted cree que es malo llorar? El llorar, el lloro, el quebranto es una expresión de lo que algo nos ha perjudicado por dentro, de algo que nos duele, que tenemos dentro, que la única manera como podemos expresar es llorando. Lo acabamos de ver en esta familia que ha perdido a su ser querido. ¿Usted cree que ahí están riendo? ¿Cómo están? La hija de este varón se tiró a la foto de su padre porque todavía no lo traía ni sabe lo que decía ella. Ella en su dolor no pensaba, sabe que lo decía: regrésate, regrésate, por favor. Regrésate a mí, no te vayas, no me dejes, regrésate, vuelve. Y tú crees que, ¿cómo estaba llorando? Pero ¿a qué lloro crees que se está refiriendo el Señor aquí? ¿A qué lloro crees que se está refiriendo? Se estará refiriendo al lloro común que todos nosotros tenemos, a ese lloro general por el cual lloramos los seres humanos, a ese lloro natural, a ese lloro común se estará refiriendo por la pérdida de un ser querido, quién sabe. José lloró cuando se murió su padre. Muchas historias hay de gente que lloraba, pero a ese lloro se estará refiriendo el Señor. La respuesta es no. A ver, tampoco se está refiriendo a un lloro producido, gloria a Dios, por no cumplirse los deseos pecaminosos. Porque la gente también llora cuando son frustrados sus deseos pecaminosos y no se cumplen. Por ejemplo, Amnón, cuando no podía tocarlo a su media hermana y querer acostarse con ella, él se entristeció tanto que hasta no comía de dolor, de tristeza. ¿Tú crees que a ese lloro se está refiriendo? Acab, cuando no pudo conseguir la viña de Nabot, empezó a entristecerse y no comía y hasta estaba afligido, gloria al Señor. ¿Tú crees que a eso se refiere? La esposa de Sansón lloró para querer conseguir algo de su marido. Ella quiso llorar para manipularlo a su marido y querer conseguir algo. Hay gente que lloran para manipular con su lloro para que puedan obtener algo, gloria al Señor. Hay gente que no tiene discernimiento y se deja llevar por el lloro de otra gente y que con el lloro los manipulan y les consienten, gloria al Señor. Pero no se está refiriendo a ese lloro de la gente que usa el lloro, le usa las lágrimas para manipular a la gente, para que cumplan sus propósitos, gloria al Señor. No se refiere a ese tipo de lloro. Pregúnteme entonces a qué lloro se refiere. ¿A qué lloro se refiere entonces? ¿A qué tipo de lloro? Se refiere al lloro de una persona que se produce como resultado de ver cuán profundo es su maldad, su pecado delante de Dios, hermano. Hemos visto llorar a gente, hermano, a una tal magnitud, quebrantarse, dolerse tanto por la pérdida de un ser querido, pero a veces no se ve a gente que lloran de la misma manera porque han pecado delante de Dios. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie, ya no den cólera, hermanos. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahí de piecito vamos a leer el último texto. Lucas, por favor, Lucas. Gloria a Dios. Lucas. Aleluya. Lucas 6, 25. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Es el pasaje paralelo. Es el pasaje paralelo de lo que estamos leyendo en Mateo. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. ¿Qué más dice? Ay de vosotros los que ahora reís. ¿Por qué? Porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros. Cristo está pronunciando ¿qué cosa?
un juicio terrible. ¿Sobre quiénes? A ver, dígame, ¿sobre quiénes Cristo está pronunciando un juicio terrible? La palabra "ay" no es una buena noticia. Es un mensaje de juicio que tú no te imaginas. Y Cristo, hermano, si esta palabra "ay" lo pronunciara el presidente de la República, no me importara. Pero la cosa cambia cuando el que la pronuncia es el Cristo de la gloria. ¿Y sabes qué dice? ¡Ay! ¿Sobre quién se está pronunciando un juicio? Sobre el segundo párrafo de 25. ¡Ay de vosotros los que ahora reís! Pregunta, ¿que el Señor no quiere que rías? ¿El Señor está prohibiendo la risa? ¿Está condenando la risa el Señor? ¿Ah? No, hermano. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué trata de decir Cristo? ¿Cristo acaso está condenando la risa? La respuesta es no. No hay nada malo en reír. Pero entonces, ¿por qué Cristo dice, ay de los que ahora ríen? ¿Cuántos ríen? Hace ratito he visto a muchos reír ahí. Estás condenado entonces porque Cristo dice, ay de los que ríen. No hay nada malo con reír. Pero más bien, el juicio, escúchame, el juicio de Cristo es porque lo que al mundo hace reír, más bien debe hacerlo llorar. No sé si me están entendiendo. Si en tu vida no tienes ese lloro bienaventurado del que habla Mateo 5:4, en el futuro vas a descubrir que lo que te llevaba a reír en este mundo y te daba placer era lo que te debió llevarte a llorar y a lamentar. Ay, 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 qué silencio. Ay de los que ahora ríen. ¿Por qué? Porque llorarán y lamentarán. ¿Y cuándo van a llorar? ¿Y cuándo van a lamentar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahí ellos van a descubrir que lo que los hacía reír y que lo que les daba placer en esta vida debió más bien llevarlos a llorar y a lamentar en esta vida. Lloras por tu pecado delante de Dios. Te quebrantas de verdad por tu pecado y tu maldad delante de Dios, o te deleitas como un cerdo en medio del charco de lodo. Disfrutas tu pecado y tu cochinada. ¿Ah? ¿De verdad tienes este lloro? ¿Este lloro te caracteriza en tu vida? Y nota que Cristo no dice los que lloraron una sola vez. No, los que lloran, los que continúan llorando. Los que lloran por su propio pecado, los que se quebrantan por el pecado ajeno, por el pecado de otro, los que lloran cuando ven la palabra de Dios que se pisa, gloria al Señor, cuando ven las leyes de Dios pisadas, que no se respetan. Como dice el salmista, ríos de agua descendieron por mis ojos al ver que tu palabra se menosprecia. Los que lloran por la salvación de otros, los que lloran, los que gimen por su pecado, los que gimen delante de Dios. ¿Te caracteriza esta vida de constante quebranto en tu vida? ¿Por el pecado de los demás? ¿Por la maldad de este mundo? ¿Por la maldad de tu familia? ¿Por el pecado de los hermanos? Porque Esdras lloró grandemente, se quebrantó y gimió postrado delante de Dios en ceniza, y rasgado su vestido y rasgado su pelo cuando vio el pecado del pueblo. ¿Te caracteriza ese lloro a ti también? A menos que seas un hijo del mismo infierno, porque a los hijos del infierno les da risa lo que a los ciudadanos del reino les lleva a quebrantarse. Cierre sus ojos, gloria al Señor. ¿Has visto tu pecado? ¿Has visto tu pobreza? ¿Ah? ¿Y qué te produce esa pobreza cuando has visto en tu vida? ¿Ah? Cierra tus ojos.
¿Hay alguien aquí que se alejó de Dios? ¿Hay alguien aquí tibio, mediocre? ¿Hay alguien aquí que rechaza a Cristo? Escúchame, ay de ti si no tienes este lloro bienaventurado que Cristo dice, porque en el futuro lamentarás y llorarás, y ese lamento no tendrá respuesta en ese lugar. Pero mientras aquí dice Cristo, bienaventurados los que lloran, porque ellos y nada más que ellos serán consolados. ¿Y sabes cómo consuela el Señor? El Señor consuela a los quebrantados y contritos de espíritu, a los que quebrantan su alma delante de Dios por su miserable condición. El Señor los consuela diciéndoles: vete en paz, tus pecados te han sido perdonados, limpio eres de tu pecado, a su nombre sea la gloria. Yo te acepto, yo te reconcilio conmigo, yo te doy mi paz, dice el Señor. El Señor es el consolador y Él nos consuela con su Espíritu Santo, y Él está aquí en esta noche para consolarnos, para gloria al Señor, darnos esa promesa de que un día ya no más lloraremos por nuestro pecado, porque seremos transformados. Oh Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Oh Padre mío, oh Espíritu Santo de Dios, obra en los corazones en esta noche. Redargúyenos, Señor, de nuestro pecado. Redarguye al impío de su pecado. Alúmbralo, Señor, con esa palabra. Así como tú mandaste que de las tinieblas resplandeciese la luz, tú dijiste: y sea la luz, y fue la luz, Señor. Dice tu apóstol que de la misma manera tú has hecho resplandecer en nosotros por el poder de tu evangelio, para que hoy podamos conocer la gloria tuya a través de Jesucristo. Alumbra, Señor, nuestro pecado. Despiértalos, Padre. Ayúdanos a ver nuestra miserable condición delante de ti, Señor. Ayuda a ver nuestra constante pobreza, para depender solamente de ti en fe, Señor. Y hoy extendemos nuestra mano necesitada, Señor, a ti. Somos mendigos miserables que no tenemos nada en nosotros mismos, ninguna justicia propia que presentarte a ti, Señor, para que nos dejes entrada a tu reino. Más bien extendemos nuestra mano necesitada en fe para recibir tu don, tu gracia, tu misericordia, tu salvación, que es el don más grande para mi alma. Oh,